Hola, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Toy Defenders y por fin está aquí el Zed, una de las torres más queridas de Tower Battles, que sin duda marcó un antes y un después en ese juego desde que salió, y que además, como lo vais a poder ver en el vídeo de hoy, me parece que también aquí va a marcar una diferencia total. Gracias a la colaboración que existe entre los creadores de Toy Defenders, los creadores de Tower Battles, de Evolution Evade y de alguno más, ha sido posible incorporar esta torre aquí. Y vamos a ver cómo sacarle el máximo partido, porque gracias a ella nos vamos a inflar, a ganar tickets. ¿Cómo? Pues muy atento, no te pierdas ni un segundo de este vídeo porque lo voy a explicar aquí. Así que sin más dilación, vamos allá. Vamos a crear una partida personalizada y estos son los 4 modificadores que vamos a utilizar. Supongo que la mayoría de vosotros ya los conoceréis y sabréis lo que hace, pero si no, recordad que aquí en la página de la tienda podéis entrar en cada uno y ver qué bonus da de premios al final de partida y qué hace exactamente. Pero ya os garantizo que concretamente estos 4, con el mazo que llevamos, prácticamente no nos afectan en nada o casi nada y que nos van a hacer ganar un 100% más de premios. Es decir, vamos a ganar el doble de tickets por partida. Y el mapa, como siempre que vamos a farmear tickets, es Mushroom Cop, que es donde más rápido ganas y por lo tanto optimizas muchísimo más el tiempo. Bien, pues ya estamos en partida. Vamos a elegir por supuesto modo imposible y ojo, aquí arriba a la derecha os voy a poner la lista de reproducción con todo lo que hayamos ya visto sobre Toy Defenders. Para los que todavía no tengáis todas estas torres, os falten tickets para completarlas o lo que sea, ahí vais a tener cómo hemos llegado hasta aquí, cómo empezar desde cero y llegar a ser un auténtico crack. Empezamos como siempre con el bling bling y vamos a colocar un Kevin por aquí y el Meikadil al lado rapidito antes de que empiece la partida para que ya de primeras le dé un nivel. Ahí está, ya tenemos un Kevin a nivel 6. Y luego vamos a colocar los otros dos por aquí abajo, con un ligero espacio para que nos quepa en medio el Meikadil, que lo vamos a ir cambiando. Queremos subir simplemente primero los 3 Kevins a nivel 7. Ese es nuestro propósito para hacer un early tranquilo. Aunque luego, evidentemente, no nos vamos a basar en el Kevin, porque ya sabéis que está muy nerfeado. Sí que nos vamos a basar en subir el Zed. Pero nos conviene ahora, más que nada por quitárnoslo de encima, porque realmente el Zed está tan roto que podría hacer el early también. Ya lo vais a ver, vamos a empezar a colocar aquí. Ojo, porque el Zed en este juego, aparte de que salga el coche, que por cierto ya lo estáis viendo ahí que está espectacular el Zed, aparte de eso, también lo que colocas no es una base como solía ser en Tower Battles y como suelen ser las torres de vehículo en casi todos los Tower Defense. No, es que además es un tío que dispara. O sea, no contentos con que salga un bicharraco por allí con 800 de vida, encima pones a un tío que dispara y que encima hace mucho daño, que no es que haga poco, pero fijaos a qué velocidad dispara y la de daño que va quitando aquí a los enemigos. Está brutal la torre, ya lo vais a ver. Bueno, la cuestión, ya tenemos aquí subidos los 3 Kevins a nivel 7 y movemos ya el Meikadil para empezar a subir los Zeds. Si no lo tenéis rankeado a nivel 5, vais a tener evidentemente que ir subiéndolo. A nivel 2 es cuando empieza a summonear Zed, pero con poquita vida y va despacio. Aquí ya empieza a subir la velocidad, luego dispara a más rango, empieza a pegar cañonazos y tal. Y luego ya es cuando le sube la vida a 800 en el nivel 5. A partir de ahí, cada nivel que subes da 10 por la dificultad. Es decir, este numerito que tenéis aquí al lado de la dificultad que habéis elegido, lo multiplica por 10 y eso es la vida que se le suma. Por lo tanto 160 en el caso del modo imposible. Ojo aquí, primeros enemigos con escudo. Y este es un detalle importante que tenéis que conocer del Zed, porque su disparo fuerte, ahí está, ese cañonazo que pega, quita los escudos. Por lo tanto, no necesitamos llevar torre contra escudos. Esto nos viene espectacular en cualquier partida. Así que con eso, y además luego la metralleta que lleva aquí en el centro, que baja enemigos que da gusto, pues vamos a ir más que tranquilos. Ojo, cambio el Meikadil, porque este Zed ya me lo ha subido a nivel 9 en un momento que me he distraído. Otro tema interesante. Los voladores, sí que aquí contra esto el Zed no tiene nada que hacer. Ni el vehículo, ni los señores que colocamos pueden atacar voladores. Y principalmente por eso coloqué los Kevins. Si no fuera por los voladores, podríamos hacer la partida solamente con Zeds. Pero necesitamos algo que dispare contra esto. Y ya que el Kevin es una torre barata, pues he empezado con ella y hacemos un early así más tranquilo. Y además ahora, ahí está, los Kevin son los que se ocupan de los voladores. Aquí nos viene otra ronda.
Creo que hay 3 rondas de voladores en toda la partida, no hay más, pero hace falta algo para acabar con ello. Lo que sí que no nos va a causar problemas son estas rondas de escudos, porque ya sabemos que nuestros amigos los Zed acaban con ellos fácilmente. Este ya está al 8, voy a moverlo aquí. Es importante, más si cabe que de normal, cambiar de sitio a tiempo el Make-A-Deal, porque los niveles del Zed son carísimos. Fijaos, este que está al 9, el siguiente nivel ya valía 20.000. Entonces es una barbaridad de dinero lo que te cuesta. No es como el Kevin que, uy, se me ha ido al 8, he gastado 5.000 que no quería gastar. No, aquí es que como te descuides te gastas 20.000 y es muchísimo dinero, sobre todo en partidas cortas, porque si estás en el modo endless, pues vas a que a lo mejor haces 50 rondas, no se nota tanto, pero aquí que solo hay 20 se nota muchísimo ese gasto de dinero extra. Bueno, pues aquí hablando, estamos ya en ronda 16 y ya veis que no he tenido que hacer la gran cosa, o sea, no he tenido que mover torres de sitio, no me he visto apurado, nada. Y todavía tendríamos 2 espacios más que podríamos usar. No los he querido usar porque sé que ya es difícil que tengáis 3 Zs como para decir que tengáis 5, ¿no? O sé que mucha gente que ya ha visto vídeos anteriores pues tiene 2 o 3 Kevins, pero no tiene a lo mejor 5, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco, como este es el mínimo que hace falta para ganar, pues he querido utilizar esto para que vosotros lo veáis, que con esto simplemente ya se gana. Los que todavía os falte alguna o tengáis que poner algún Z al 1 y luego irlo subiendo y tal, pues os puede costar un poquito más, ir calculando un poco o completad con alguna otra torre que vosotros sí que tengáis al 5. Pero vamos, que se puede ganar muy fácil con tener al menos un Z al rango 5, si puede ser 2 mejor. Aquí estáis viendo cómo va a llegar este poderoso, en principio, enemigo de 5.000 de vida, pero que se lo han bajado ya prácticamente entero y por si acaso todavía lo atropellan y lo aniquilan ahí. Los Zed que van por la carretera. Madre mía, ¿dónde se me ha ido aquí la vista? Por encima del techo. Pues nada, sigo cambiando el Make-A-Deal para intentar tener el máximo niveles posible. Ahora ya, fijaos que estamos en la ronda 20. Ya nos hemos plantado en la ronda 20 del tirón. Y aquí lo que vamos a estar atentos ya es a cambiar las torres de sitio cuando dejen de salir enemigos, porque ya aquí no van a seguir disparando y vamos a irlos cambiando hacia el final de la partida. Fijaos, ahí está ya. Voy a empezar a cambiar los Zed, que son los que tienen el rango más corto, aquí a por donde están pasando los enemigos. Intentad lo más lejos de la carretera que se pueda para que no le afecte mucho el aftermath que llevamos puesto, lo de que explotan y se stunean. Pero vamos, que todo debería de ser relativamente tranquilo. Voy a empezar a mover los Kevin que tienen más rango hacia aquí, así que no se cojan todos los aftermath de todos los enemigos que vamos a matar ahora ahí en ese lado. Ahí está. Vamos moviendo Kevins y esto está casi hecho, ¿eh? Está casi hecho. Ahí viene una atropelladita de los Zeds y enseguida sale otra ronda. Aquí los Zed salen cuando muere el anterior unos segundos después. No llegas a acumular nunca en el mapa 2 Zeds de una misma torre, pero sí que salen relativamente rápido si se mueren. O sea, cuando estás en la parte final del mapa es una ventaja, porque se muere y en breve sale otro, aunque este acabe de salir. Cuando estás en el principio del mapa, pues es menos, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien, la verdad. Me gusta ese método, me parece fantástico. Y ojo, porque este era el boss final. O sea, esto de aquí se supone que era el boss final, que también son 5.000 de vida más, que tampoco es que tenga mucho aquel en este mapa. Pero oye, ha caído. Y seguimos atentos por si tenemos que mover alguna torre, pero no deberíamos de tener muchos más problemas, porque ya el boss gordo está fuera. Aquí estamos dándole caña a los de atrás con el resto de torres. Y por ahí viene otra oleada de Zeds, que ya habéis visto lo rápido que ha salido desde que cayó la anterior, y que prácticamente solo atropellando ya ganarían, pero es que además van a ir disparando y quitando un montón de vida. Ahí está, cae otro. Nada, pues fijaos que con un movimiento solo de torres vamos a ganar la partida. Ahí, así como otras veces para ganar los eventos y tal sin estar el Zed nos hemos vuelto locos moviendo torres arriba, abajo, no sé qué. Nada, aquí tranquilamente se acaba la partida en un movimiento de torres para poner esto aquí, que a lo mejor si no lo haces también incluso puedes ganar, pero vamos, no os recomiendo arriesgaros. Pero ya está, victoria. Vamos a ver cuántos tickets nos hemos llevado.
6.400 tickets, 7 minutos 58 segundos.